con el mensaje de hoy. Hoy estamos en 1 Corintios, en el capítulo 6, y vamos a hacer una introducción para después continuar con la sección que vamos a ver hoy. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu soberanía, gracias por tu amor y tu voluntad. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y habita en cada uno de nuestros corazones. Por gracia y misericordia tuya, te damos toda la gloria y la honra a ti en esta mañana. Ponemos en tus manos este tiempo para que tú nos ayudes a enfocarnos, Señor, en tu voluntad, a enfocarnos, Señor, en tu ánimo, en tu exhortación, amonestación, en tu corrección, Señor, y también enfocarnos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu consuelo, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder desarrollar este tema hoy, Señor, que tú seas quien sea exaltado y glorificado en cada una de nuestras vidas. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en el capítulo 6 de 1 Corintios, en donde Pablo para este punto ya ha abarcado tres problemáticas que han habido dentro de la iglesia. La división entre los hermanos, entre la iglesia, ¿verdad? Que había discusiones acerca de si era mejor seguir a Pablo, si era mejor seguir a Apolos, o si era mejor simplemente someterse a las exclusivas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El problema con esto era que no iban a permitir que cualquier otra persona, que los discípulos o Pablo, les guiara respecto a lo que el Señor quería hablar también a la iglesia. Entonces también había una problemática con esto. No era que estaban errando el hecho de que querían solamente hacer caso a las palabras del Señor, sino que conocemos que su Espíritu, el Espíritu de Dios, fue guiando a cada uno de los apóstoles para establecer y expandir un poco más acerca de los temas que el Señor quería hablar a la iglesia. También la otra problemática que teníamos fue en capítulo 5, un problema de incesto dentro de la iglesia, inmoralidad sexual, lo cual no había sido abordado por las autoridades y el liderazgo de la iglesia. Y en este capítulo 6 tenemos otra situación de discusión o pelea entre dos hermanos de la iglesia. Y ellos llevaron esta situación ante los jueces de la ciudad. Recordemos que el contexto en la ciudad de Corinto es que los juicios eran públicos, era en el mercado central, ahí estaban los diferentes jueces de la ciudad que arbitrariamente enjuiciaban o daban un por tanto de cómo debían de solventar o arreglar la situación. Y también, aparte de esto, es que era como un programa de entretenimiento para toda la demás gente de la ciudad, porque como era público, todos escuchaban qué situación estaban exponiendo, cuál era la demanda, cuál era la ofensa, y entonces toda la gente se reunía ahí y se entretenía con esto. Era emocionante, ¿verdad? Era como estar viendo hoy en la televisión algún programa de estos que emocionan, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo en la ciudad de Corinto con respecto a los jueces. Y entonces, esto no era propiamente lo errado en esta situación. El punto de Pablo es que la iglesia no había hecho nada al respecto, no había abordado el tema. Y sabemos que la iglesia ha sido equipada por el Señor con su sabiduría, con su entendimiento, con su Espíritu Santo. Le ha equipado a la iglesia para poder abordar cada una de las problemáticas, sean las que sean. Porque al ellos exponer esto públicamente, todas las demás personas, ¿qué testimonio iba a quedar delante de todo el pueblo? No por la situación en sí, sino por la inacción del liderazgo de la iglesia, que no podían hacerse cargo de las propias problemáticas que habían a lo interno. Cuando en realidad Pablo les dice, ustedes han sido equipados, ustedes tienen todo, ustedes son quienes van a juzgar más adelante juntamente con el Señor. Pero se han enfocado en cosas no esenciales,
y su inactividad está pasándole factura a la iglesia y está haciéndole un mal a la iglesia por no abordar estas pequeñas cosas o estos grandes temas. Ahora, esto no quiere decir que no vayan a haber consecuencias para el ofensor, no quiere decir que no vaya a haber frustración o dolor en el que ha sido ofendido, pero lo que sí, Pablo lo que hace un llamado a la iglesia es que busquen la reconciliación, busquen la línea del amor unos con otros. Y Pablo está haciendo referencia probablemente al principio, al mandamiento que el Señor les ha encomendado, amarse unos a otros como yo los he amado, buscando el perdón, aunque no vuelva a ser una relación estrecha, pero que busquen el perdón unos con otros y no más bien a ver quién tiene la culpa. Entonces, esto era algo que estaba sucediendo dentro de la iglesia y Pablo lo está abordando y está amonestando al liderazgo. Y en el versículo 8, precisamente, acá en 1 Corintios capítulo 6, Pablo les dice, ustedes son los que están cometiendo el agravio, ustedes son los que están defraudando a sus propios hermanos, porque no están abordando el tema, los están dejando de que ellos vayan y solucionen a su manera, cuando ustedes deberían de ir, deberían de amonestar, exhortar y buscar una conciliación, no con dedo de juicio, sino más bien a través de el amor y la gracia. No solo venir con la verdad, sino que también con la gracia y el amor. Entonces Pablo les está llamando, les está amonestando fuertemente por esta razón. Y en versículos 9 y 10, él les recuerda la injusticia que hay en este mundo y cómo opera la injusticia de este mundo, los cuales no heredarán el reino de Dios. Y esto se los está recordando porque muchos de ellos practicaban la injusticia del mundo, la inmoralidad, el pecado, libertinamente. Pero ahora en versículo 11 les dice, mas algunos de ustedes eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Ustedes ya han sido lavados, han sido santificados, o sea, apartados para el Señor, ya han sido justificados por nuestro Señor Jesucristo y por su Espíritu. Por lo tanto, entonces, aborden los temas que hay dentro de la iglesia, sin temor, porque el Señor es nuestra justicia, no conforme a la de los hombres, sino conforme a la de su gracia, su misericordia y su amor. Entonces, no sabemos por qué causa exactamente el liderazgo y la autoridad de la iglesia no estaba haciendo nada. Pero Pablo los anima, los exhorta y los anima de esta manera. Ustedes antes eran esto, pero ya ustedes han sido justificados. Ustedes son justos en el Señor. Solucionen la situación que hay dentro de la iglesia. Ustedes son capaces en el Señor. En el Señor, no bajo sus propias fuerzas, ni en su propia sabiduría. Entonces, ahora aprovechando Pablo la situación que recién había tocado en el capítulo 5 respecto a este pecado de inmoralidad con uno de los hermanos de la iglesia que abiertamente estaba en la práctica del pecado, ahora en versículo 12 comienza entonces a aprovechar esta misma línea para darles claridad respecto a cómo deberían de vivir su verdadera libertad en Cristo. Entonces comienza Pablo, continúa en el capítulo diciéndoles, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, como a las otras, destruirá Dios. Pablo acá les está hablando acerca de posiblemente algún eslogan
que había, algún dicho que había dentro de la ciudad. Las viandas para el vientre para las viandas, el cuerpo para el alimento y el alimento para el cuerpo. Y también en versículo 12, todo, yo soy libre de hacer todo lo que yo quiera, no solamente con mi estómago, con mi apetito alimenticio, sino que también con mi cuerpo. Y lo cierto es que el creyente, el cristiano es libre en Cristo, es la verdad. Somos libres completamente, ya no hay condenación. Esto no quiere decir que no vayamos a pecar, pero tampoco quiere decir que esta libertad que hemos recibido en Cristo sea nuestra licencia para pecar, para normalizar el pecado, como para estar relajados de que ya pequé y el Señor sabe, el Señor conoce mis debilidades y continúo. No, esta libertad en Cristo no es para eso, no es para practicar abierta y libremente el pecado, sabiendo de que vengo al Señor y pido perdón, pero continúo haciéndolo y cometiéndolo nuevamente. Entonces, no se trata de esta, la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Y por eso Pablo los exhorta, diciéndoles estas palabras: todo es lícito, no todo conviene, todas las cosas me son lícitas, o sea, soy libre de poder hacer lo que quiera, mas no me dejaré dominar de ninguna. Dentro de la cultura de los corintios había un pensamiento filosófico, y es que ellos podían proteger su alma de alguna manera, pero su cuerpo darle rienda suelta a poder practicar la inmoralidad sexual, a poder practicar la glotonería, porque era darle placer al cuerpo. Y esa era la cultura, sin Cristo. Ahora cristianos han trasladado ese pensamiento para dentro de la iglesia, porque ahora entienden que son verdaderamente libres en Cristo para salvación, pero parece que no han cambiado su actitud cultural. Y sabe, esto podemos traerlo y aplicarlo a nuestra vida hoy. ¿Cuántos creyentes se dejan más influenciar por la cultura en la que viven? Es que yo soy de aquí se hace esto, y es fiesta este día, y es fiesta este otro. No, pero yo no me mezclo, yo voy a la iglesia y el Señor conoce, pero aún así yo practico todas estas cosas. No se trata acerca de que usted tenga libertad para hacerlo, porque la tiene. Pero la cosa es preguntarse, ¿realmente esto conviene para mi vida? ¿Es necesario esto para mi vida? ¿Verdaderamente estoy permitiendo que esta influencia sea la que domine mi libertad en Cristo? Porque entonces hay una contrariedad ahí. Eres libre en Cristo, pero esclavo en esta área. No, el Señor nos ha dado completa libertad. Ahora, aprovechando estas palabras, este versículo, vamos un momento al capítulo 10, versículo 23, donde Pablo está hablando acerca de este mismo tema de la libertad en el Señor. Nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y quiero también abarcar el versículo 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Me gusta abarcar ese otro versículo también porque a veces pensamos egoístamente, solo en lo que me afecta a mí. Pero lo que me afecta a mí va a afectar también a los demás, y ahorita lo vamos a ver, porque Pablo va a hablar acerca de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, aprovechando la misma línea que estos dos versículos tienen, quiero rescatar 3 principios acá, en los cuales podemos usar en nuestra vida para dar respuesta a todos aquellos que nos dicen, usted la religión no le permite. No, la religión no tiene nada que ver.
porque yo tengo completa libertad y libertad plena en el Señor. Pero entonces, ¿por qué usted no toma? ¿O por qué usted no fuma? ¿O por qué usted no va a estos lugares? Porque antes sí, ahora ya no. Bueno, vamos a ver 3 principios acá que nos van a ayudar para dar respuesta primeramente a nosotros, pero también para dar un argumento a los demás. Lo primero es las cosas que nos convienen y preguntarnos, ¿esto me conviene? ¿Me es necesario? ¿Es útil para mi vida? ¿Es útil para mi vida cristiana tomar esta decisión, hacer estas cosas o no hacerlas? Preguntarnos eso y analizar a profundidad el efecto que puede traer a mi vida. También, dice Pablo en versículo 12, no me dejaré dominar de ninguno. O sea, ¿realmente voy a dejar que esto domine sobre mi vida? ¿Voy a permitir que esto domine o que mi vida esté dominada por mis deseos, por mis anhelos y los apetitos de mi cuerpo? ¿Realmente voy a dejarme dominar por ello? ¿Quiero ser esclavo de alguna manera en esta área en mi vida acerca de diferentes cosas? En el área sexual, en el área alimenticio, en el área emocional, en el área económica. ¿Quiero dejarme dominar por esto? Por la influencia, por la presión, por la cultura. ¿Verdaderamente quiero dejar que esto influencie sobre mi vida para que yo al final ceda al pecado? Y número 3, ¿me edifica? ¿Esto me hace crecer en mi vida espiritual? Ay, sí, Señor, solo una vez y ya. Pero ese una vez y ya, después no hay vuelta atrás. Recuerden que todo lo que es desobediencia al Señor va a traer una consecuencia y una implicación en nuestra vida. Cada una de nuestras decisiones, sean para bien o para mal, van a traer implicaciones para nuestra vida que nos van a afectar. De una u otra manera lo van a hacer. Y la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Me edifica? ¿Va conforme a lo que Dios quiere de mi vida, de lo que nos dice en su palabra? Conforme a lo que habla la palabra del Señor, esto va conforme a lo que es su voluntad para mi vida, su propósito, ahora que soy libre en Cristo. A ver, y esto no nos detiene, pero nos hace meditar y entonces podemos comprender que la decisión que vayamos a tomar no va a depender de si la religión o no religión o lo que sea. Va a depender de una convicción en nuestra vida. Yo ya no hago esto porque, no sé, ya no me llama la atención, no lo necesito. Pero vamos. No, ¿saben? Yo solamente le pido que respeten mi decisión, mi convicción. Si usted quiere hacerlo, vaya. Y esto estamos hablando, recuerde, Pablo le está hablando a la iglesia. Porque hay muchos creyentes que quieren continuar viviendo libertinamente conforme a sus placeres y guiados por sus deseos. Es que a mí me cuesta mucho decir que no. Bueno, verdaderamente usted se está dejando dominar por su corazón, por sus emociones, por su cuerpo. Pero realmente esto lo edifica. Es más, lo que leíamos en el versículo 24, en el capítulo 10, esto edifica al cuerpo de Cristo. Va a impactar, o cómo va a afectar esto a mi hijo, a mi hija, a mi hermano en el Señor. ¿Cómo va a afectar esto a la iglesia? Porque tiene un efecto. Entonces, estos 3 principios nos van a ayudar a tener mayor claridad respecto a las convicciones y comprender de que nuestra vida no puede depender de solamente el apetito sexual y el apetito alimenticio de nuestro cuerpo. De eso no se trata la libertad en el Señor.
Él nos ha llamado a libertad, a vivir libres, pero dentro de un marco de cuidado, de protección. No ¿cómo se llama? De ley y de estructura, no, sino de protección. Porque al fin y al cabo los mandamientos del Señor son una protección para el creyente. No son una prohibición, son protección para nuestra vida. Entonces, este era el contexto cultural de la ciudad de Corinto. Y hemos visto cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, porque no distancia mucho la manera de pensar de este mundo en el que vivimos hoy. Pero lo cierto es que lo que hacemos en nuestro cuerpo, las decisiones que tomemos, va a traer una repercusión en este mundo y en lo eterno. Así que podemos meditar en esto. Ahora la primera parte del versículo 13, Pablo les dice: las viandas para el vientre para las viandas. Esto es lo que se decía en la ciudad. El cuerpo hay que satisfacerlo a lo que pida. Pero les recuerda Pablo: pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. O sea, eso va a tener una repercusión eterna. Porque todo en este cuerpo morirá. Será transformado en el Señor. Morirá. Pero las repercusiones se van a mantener. Versículo 3, en la segunda parte, dice: pero el cuerpo no es para la fornicación. Y aquí tenemos ya ahora sí el tema al que Pablo va a hacer enfoque. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios está demandando todo de nuestra vida. Él no demanda nuestro corazón solamente, Él demanda íntegramente toda nuestra vida. Porque todo es de Él. Él es quien ha justificado, quien ha pagado el precio por todo nuestro ser. Ahora, esto no quiere decir nuevamente que no vayamos a pecar, porque lastimosamente vamos a hacerlo. Pero tampoco quiere decir que tenemos que normalizar el pecado en nuestra vida, que verlo como algo, es normal. O no tenemos que ver como normalidad la práctica del pecado dentro de la iglesia. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer énfasis. Ahora les dice: el cuerpo no es para la fornicación. Básicamente, Pablo está llamándole la atención a aquellos creyentes, a aquellos cristianos que estaban haciendo uso del servicio de la prostitución en la ciudad. Tanto hombres como mujeres, hombres con hombres y mujeres con hombres, y todo el enredo que el pecado trae, y la confusión y ¿cómo se llama? La distorsión que el pecado trae a este mundo. Habían quienes estaban tomando este tipo de servicios en la ciudad. ¿Por qué? Porque era algo normal para la ciudad. Era algo normal en la sociedad. Habían 1000 sacerdotisas del templo de Afrodita que había en la ciudad, que descendían simplemente para dar este tipo de servicios a todos los que buscaran. Y nadie iba a ser juzgado por esto, porque era normal.
Pablo mencionaba en el versículo 9 acerca de los que fornicaban, acerca de los que se echaban con hombres, acerca de los que se prostituían, porque era algo normal dentro de la sociedad. La homosexualidad era algo que se vivía ahí, y no solamente en la ciudad de Corinto, en toda la influencia del Imperio Romano. 14 de sus emperadores eran homosexuales, que tenían incluso jóvenes a su servicio para solamente el servicio homosexual. Entonces era algo que en la sociedad se normalizaba y se veía como algo regular, pan de cada día. Entonces por eso es que hoy, más que evolucionar, hemos retrocedido como sociedad. Nada ha evolucionado, más bien ha ido hacia atrás. El temor de Dios se ha ido perdiendo. Y aquí específicamente en la iglesia de Corinto parece que estaba influenciando dentro de la iglesia. Y no estamos muy distantes de esto para la iglesia hoy en día, lo cual está buscando de alguna manera normalizar, que sea abrazado, que sea adoptado y que se concientice acerca de que estas prácticas abiertas dentro de la iglesia son permitidas. Pero no. ¿Por qué? Por protección, no por prohibición, sino por protección, y porque sabe que Dios es santo. En Él no hay pecado, en Él no hay tinieblas. Y la iglesia es su novia, es su prometida. Y Él cuando venga, viene por una iglesia pura y sin mancha. Por lo tanto, estas prácticas no son debidas para el creyente. Ya el creyente no encaja ahí. Ya no encaja en estas cadenas de pecado, en estas cadenas de esclavitud, porque ha sido liberado por el Señor. Entonces, esto es lo que está sucediendo dentro de la iglesia, y Pablo por eso está exhortándolos, guiándoles. Vean que no los está amonestando fuertemente, los está guiando a cómo verdaderamente pueden vivir su libertad en Cristo. Y aquí comienza a hablarles acerca de cuál es el uso correcto de su cuerpo. ¿Cuál es el uso correcto de su libertad? ¿Cuál es el uso correcto de su cuerpo? Y esto es lo que muchas veces no se da en la iglesia. No se predica estos temas porque prefieren temas más positivos, motivacionales. Pero estamos viendo la palabra de Dios y nos está animando y nos está exhortando y nos está abriendo los ojos de que al Señor nada se le pasa. Nada de lo que está sucediendo hoy en el mundo le sorprende. Porque Él ya desde la antigüedad, desde su eternidad, nos estaba mandando, enviando su palabra, su dirección y cómo poder abarcarlo. Gloria a Dios por esto. Ahora continuamos porque, de nuevo, el Señor está pidiendo la integridad de nuestra vida para Él. En Mateo capítulo 12, versículo 30, nos dice, el Señor le está diciendo a sus discípulos acerca del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda vuestra alma, toda vuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y esto involucra todo nuestro cuerpo, íntegramente. No podemos separar el alma del cuerpo, no se puede. No podemos, Señor, mi alma te adora, pero mi cuerpo no. O Señor, mi cuerpo te adora, pero mi alma está lejos de ti. No tiene sentido. O sea, en el Señor Él pide todo nuestra integridad. Y ¿saben? El cuerpo no fue hecho para simplemente satisfacer el apetito sexual y el apetito emocional y el apetito corporal. El cuerpo no fue diseñado para eso. En el principio, con Adán y Eva, el Señor los diseñó íntegramente para que íntegramente le alabaran, le glorificaran, le exaltaran a Él. Y Él satisfacía todas sus necesidades.
Pero vino el pecado y distorsionó todo. Todo lo distorsionó. Y ahora la sociedad vive bajo un engaño, bajo tinieblas. Hermanos, el sexo es un don de Dios, ¿sabe? El Señor lo diseñó. Y como es un don de Dios, debe ser gobernado por quien nos lo dio. Porque si el pecado gobierna ese don, bueno, usted puede ser testigo en la sociedad lo que está sucediendo. Pero el sexo en realidad es un don de Dios. Y Él es quien puede gobernar de la manera perfecta este don en cada una de nuestras vidas. Y diseñó un marco de protección para que ese don fuese practicado, fuese recreado, fuese de gozo y de ánimo para el ser humano. Y ese marco es el matrimonio. Y por eso Pablo les dice en el versículo 16 al final, porque dice, los dos serán una sola carne, haciendo énfasis a lo que el Señor, lo que el Padre les dice a Adán y Eva en Génesis. Entonces, ese es el marco de protección, porque la fornicación o las prácticas sexuales fuera del matrimonio, y el matrimonio según el Señor lo ha establecido, entre un hombre y una mujer biológicamente hablando. Cuando se sale de este marco de protección que el Señor ha diseñado, entonces comienza a afectar profundamente la vida de la persona. No solo del creyente, sino en sí de la persona. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona prematrimonialmente tiene relaciones sexuales, su alma está siendo compartida con otras personas. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ambos serán una sola carne, una sola alma. Serán uno. Y por lo tanto comienza a compartir y a desgastar. Eso es como un robo a su alma, ¿sabe? Es un robo al alma de la persona. Porque está compartiendo, está dando de sí. No su cuerpo, sino todo su ser íntegramente. Y por eso es un marco de protección el matrimonio. Porque usted no puede ir dejando pedazos de su vida y de su corazón y de su alma, sea con una pareja o con dos, o las que vaya a tener o las que haya tenido fuera del matrimonio. Y eso trae un daño moral, corporal y espiritual en la persona. Esas tres áreas: daño moral, un daño espiritual y un daño en el alma de la persona. Por eso el Señor debe de gobernar sobre este don de la sexualidad. De lo contrario, ya sabemos lo que sucede cuando el pecado gobierna, trae depravación a la vida de la humanidad. Ahora, en versículo 15 dice que los corintios ya sabían esto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Es el mismo contexto que les compartía. Así como el Señor es uno con nosotros, y eso es lo que dice el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, quiere decir que somos uno con Él. Entonces lo que usted está compartiendo, el creyente que practica la fornicación, está compartiendo ya no solamente su alma, sino todo lo que la obra del Señor ha hecho en su vida. Ya no somos pertenencia nuestra. Cristo ha pagado el precio, entonces usted está compartiendo lo que no le pertenece. Así que la fornicación en todos sus ámbitos trae repercusiones en nuestra vida. Y cuando hablo en todos sus ámbitos es porque
en nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos, el deseo hacia otras personas, etcétera, que no sea nuestro cónyuge. Todo eso, la pornografía, todas estas cosas están llevándose parte de lo que ya no nos pertenece, que pertenece al Señor. Y sabe, como miembros de un cuerpo, afecta el resto del cuerpo de Cristo. Lo que usted haga en lo oculto va a traer una repercusión en su vida primeramente, pero también en el cuerpo de Cristo. De una u otra manera, así sucederá. Versículo 17, cuando nos habla acerca de que somos un cuerpo con Él, es porque también hemos sido renovados con Él. Hemos sido liberados de estas cadenas y Él es quien lo ha hecho para unirnos a Él. Y gloria a Dios por eso. Pero viendo entonces este marco, teniendo claro este contexto, veamos el consejo. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, ¿qué otra cosa se ha normalizado para poder matizar un poco este pecado o el tema de la sexualidad? La unión libre. La unión libre, si usted recuerda, años atrás no era algo que estaba dentro del marco de la ley, pero se vino a normalizar. ¿Por qué? Por la presión de la cultura, por el libertinaje y la falta de compromiso que había entre las parejas y las discusiones y situaciones que habían por cuestiones materiales, etcétera, y financieras. Pero la unión libre, esto no es dentro del marco bíblico. Esto más bien es un pretexto para la fornicación. Y el sexo, hermanos, como estamos viendo, es un diseño perfecto de Dios. Y como diseño de Dios, como don de Dios, solamente dentro del marco de protección que Él ha creado. Por amor, por gracia y por misericordia. Porque Él sabía qué sucedería si el ser humano simplemente le daba rienda suelta a los apetitos de su carne. Ahora en versículo 18, Pablo dice huir, no dice resistir, permanecer firmes, no, dice huya, porque la tentación sexual es algo que es fuerte. Entonces huya de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Por lo que ya les explicaba, su alma está siendo compartida. Está siendo compartida con otros. Y por esa misma razón es que el Nuevo Testamento justifica el divorcio solamente dentro de bajo este principio del adulterio. ¿Por qué? Porque el vínculo de unión se rompe en el momento que uno de los dos cónyuges comienza a mantener relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio. Se rompe el vínculo de unión y está compartiendo lo que está compartiendo con su esposa o esposo y el vínculo que Dios ha dado como don para ellos. Entonces, solamente bajo este marco es justificado el divorcio en el Nuevo Testamento. Versículo 19,
Dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pablo está abogando porque recordemos estas 1000 sacerdotisas del templo de Afrodita. Ellas venían a rendir culto a la diosa de la fertilidad. Ahora, ¿cuál es la función de un templo? En un templo era donde se hacían los sacrificios, donde se rendía adoración a Dios. Era donde el pueblo de Israel, cuando vagaba en el desierto, venía para ser convocado y orar y adorar a Dios. Entonces, en este mismo contexto, con esta misma imagen, Pablo les dice, ustedes son templo, o sea, ustedes son el lugar de sacrificio. La presencia de Dios habita en ustedes por medio de su Espíritu. Ustedes son el lugar en donde viene a ser los sacrificios y la adoración a Dios, ya no de manera sacrificial propiamente, pero en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Y esto, hermanos, esto me recuerda lo que Pablo describe en Romanos capítulo 12, en versículo 1. Que presentar vuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios. Porque es presentar y decirle, Señor, íntegramente soy tuyo. Sí, todo esto, pero íntegramente me entrego a ti. Porque ya no me pertenezco y porque tu presencia habita en mí. Al igual que habitaba la presencia de Dios en el templo de Israel. Es la misma situación. Por lo tanto, si usted, o bueno, el creyente se unía a una de estas sacerdotisas para mantener relaciones sexuales, estaba rindiendo culto a su Dios. Entonces Pablo está llamando la atención de la iglesia y está guiándolos. Eso es lo mejor, que no solamente regaña o exhorta, sino que guía en cómo poder hacer el uso correcto de la libertad. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos portadores del sello de garantía que somos propiedad de Dios. ¿Qué? El Espíritu Santo. Así que, teniendo este fundamento, hermanos, este es el uso correcto de nuestra libertad. Hay marcos de protección que el Señor ha establecido para que podamos gozar de su libertad y de hacer un uso correcto de nuestra libertad y un uso correcto de nuestros cuerpos. Ahora, Pablo tocó mucho el área sexual, pero también podemos verlo en el ámbito alimenticio. Nuestra salud es valiosa y el Señor hasta ese tema toca dentro de su palabra, ¿verdad? Entonces, las preguntas son, ¿verdaderamente me conviene pensar en esto, sentir esto, tomar la decisión para hacer esto, comer esto? ¿Verdaderamente me es útil? ¿Me permite a mí alabar a Dios respecto a eso? ¿Voy a permitir que mi cuerpo sea dominado por sus necesidades? Porque recordemos que el Señor nos ha dado dominio propio también. No en nuestras fuerzas, sino en su Espíritu. Y la última pregunta es, ¿esto verdaderamente me va a edificar? ¿Me va a permitir crecer en el Señor? Las respuestas a esto traerán implicaciones, no olvidemos, implicaciones eternas. Así que atendamos el consejo, huyamos no solamente de la fornicación en práctica, en pensamiento, en sentimiento, sino que busquemos al Señor. Huyamos también de todo aquello que ponga en peligro nuestra integridad espiritual, moral, corporal. Y busquemos la santificación, porque es a lo que el Señor nos ha llamado a vivir nuestra libertad. Bajo la santificación, no de manera perfecta, pero sí que vivamos vidas íntegras delante de Él, completamente. Hermanos, y no estamos solos. El Espíritu Santo
va con nosotros. Amén. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra.